Un cordial saludo para todos. Hablemos un poco sobre el desarrollo de la comunicación alternativa. Hay que destacar el pensamiento y la creatividad latinoamericana. Y hay dos palabras clave: acceso y participación. Veamos de dónde viene la comunicación alternativa. Vamos a la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la posguerra. Las empresas que antes fabricaban tanques y aviones de guerra ahora fabrican electrodomésticos y automóviles. Y la comunicación, que antes se usaba para alentar la guerra, ahora se usa para vender estos productos. Estos productos de paz. Y ahí es donde empezamos a hablar de comunicación para el desarrollo. Aunque no se usaba mucho la palabra desarrollo, sino progreso. En 1949, el presidente Truman aprueba un programa para ayudar a las naciones que habían sido aliadas en la guerra. De este programa, el punto número 4 daba asistencia para el desarrollo. Ahora sí, empezamos a hablar de desarrollo. De este punto 4 destaca la información agrícola, en donde los países desarrollados les decían a los países no tan desarrollados cómo modernizarse. También destaca la educación audiovisual, que era una forma de tratar de mejorar la educación en las aulas. Y por último, se habló de la educación sanitaria. Hasta este momento no hemos hablado de ninguna teoría de la comunicación, por la sencilla razón de que no había. Todo empezó por la práctica. Las primeras teorías surgieron en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y en este punto voy a destacar tres personajes: Daniel Lerner, Wilbur Schramm y Everett Rogers. Lerner hablaba mucho de la modernización, es decir, del cambio de una sociedad atrasada a una avanzada. Para él, el desarrollo consistía en que la gente del campo formara ciudades, luego se alfabetizara, después fuera expuesta a los medios masivos de comunicación, y por último, participar en política y economía. Escribió un libro llamado La muerte de la sociedad tradicional. Para Schramm era importante los medios de comunicación. Por medio de ellos se logra el desarrollo, de tal manera que la gente se moderniza y forma, según él, una nueva sociedad. Para Rogers, el desarrollo se basaba en la siguiente pregunta: ¿cómo es que una idea que es nueva para una comunidad entra a la comunidad y comienza con poca gente hasta llegar a ser adoptada por la gran mayoría? El conocimiento de esa idea innovadora, el interés por ella, probarla y adoptarla, era su modelo. Rogers destacaba la importancia de la comunicación interpersonal para que esa idea innovadora fuera adoptada por la gente. Y aquí es donde Latinoamérica se empieza a volver protagonista en esta historia. Todos estos modelos que venían de países desarrollados no funcionaron en Latinoamérica. En lugar de haber desarrollo, había más pobreza, más plata para el ejército, menos plata para la educación. Problema que ya había advertido un grupo de científicos sociales por allá en los 70, reunidos por la Fundación Bariloche de Argentina, que dieron a conocer el grado de desigualdad tan grande que había. Su investigación quedó documentada en el libro Catástrofe o Nueva Sociedad, publicado en 1976. Esto dice un fragmento del libro: los países subdesarrollados no pueden progresar copiando las pautas seguidas en el pasado por los países actualmente desarrollados. No solo por la improbabilidad histórica de repetir ese camino en las condiciones sociopolíticas actuales, sino y principalmente porque tampoco es deseable. Por eso, la solución a estos problemas no puede articularse sobre la aplicación circunstancial de medidas correctivas, sino sobre la creación de una sociedad intrínsecamente compatible con su medio ambiente. El problema no está en que el campesino se modernice. El problema es que los campesinos no tienen acceso al agua o a créditos. El gran problema en Latinoamérica es de injusticia social.
Antonio Pasquali propone una comunicación en donde las personas dejen de ser receptores pasivos, sin derecho a opinar, y se conviertan en emisores, donde sean escuchados. Para que haya innovación, debe haber participación del pueblo. Y aquí es donde empezamos a hablar de comunicación alternativa para el desarrollo en América Latina. Y dos países son protagonistas en esta historia: Colombia y Bolivia. En Colombia se desarrolló un modelo de comunicación alternativa llamado Radio Sutatensa, liderado por el sacerdote José Joaquín Salcedo. Escuchemos lo que dice Luis Atoque, que trabajó con Salcedo en la emisora. Monseñor nació en Corrales, Boyacá. Llegó como sacerdote, coautor que se decía en ese entonces, como auxiliar del párroco de Sutatensa. Y días después, él como aficionado a la radio, pensó en un sistema de enseñar a leer y escribir a todos los campesinos aquí de Sutatensa en ese momento. Y con recursos de toda la comunidad, todo el mundo le apoyó la idea, porque el deseo de él era, por el sistema de radio, enseñar a leer y escribir a sus campesinos, porque aquí mucha ignorancia en ese entonces, y aún todavía quedamos varios que no hemos podido aprender y no aprovecharon las escuelas radiofónicas en su momento. ¿Qué quiso Monseñor con eso? Formó una institución que se le llamó Acción Cultural Popular, ACPO, y de ahí que se extendió la obra, donde él tuvo las emisoras más potentes del país en ese entonces, también el FM, la frecuencia modulada, y se extendió eso tanto que llegó a otros países. En alta mar escuchaban a Radio Sutatensa, que funcionaban en ese entonces aquí en Sutatensa. Más tarde, él llevó esas emisoras a Mosquera, Cundinamarca, y allí se transmitió la llegada del Santo Padre el 23 de agosto, recuerdo mucho, el 23 de agosto de 1968, Monseñor hizo posible el encuentro campesino con el Papa en Mosquera, Cundinamarca, en esa finca donde están los transmisores, precisamente, allá funcionan los transmisores de Radio Sutatensa. Entonces, ¿qué pasó? Que vino su santidad, hizo el encuentro con todos los campesinos de Colombia, de los que quisieron asistir, toda esa sabana llena de campesinos. Qué honor tan grande para Monseñor Salcedo y para Colombia haber logrado traer al Santo Padre a Mosquera. Si los transmisores no los han llevado de Sutatensa, el encuentro con el Santo Padre en ese entonces, en el año 68, habría sido aquí en Sutatensa. Y para terminar este corto recorrido sobre los inicios de la comunicación alternativa, veamos este fragmento del documental Las Voces del Socavón, que nos cuenta la historia de las radios mineras de Bolivia. Todo un ejemplo a seguir. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Los mineros siempre han sido revolucionarios porque el Estado mismo, la forma de trabajo mismo es el que nos lleva a eso, a pelear por algo, ¿no? Y siempre ha sido la cabeza de todo el movimiento nacional. El minero siempre ha sido el movimiento nacional de toda la lucha obrera. Viendo ese problema que no tenían noticias ellos, entonces empezaron a hacer su aporte los trabajadores, los mineros del siglo XX, y hicieron su aporte para comprar una radio. Minero Canilla Taimanta, minero Gina Causa Tuni, Manaima y Piscapuanchu, Sucatullaita Zapescay. El funcionamiento de la radio era bajo la administración de los trabajadores mineros, pero tenía un fin de defender sus intereses en el aspecto económico, en el aspecto político, en el aspecto sindical. Esta es la voz del minero, baluarte proletario de liberación, desde el siglo XX, trinchera de lucha en Potosí, Bolivia. Muchas incursiones militares han sido detenidas
a través de las denuncias de la radio. Las denuncias de la radio que salieron a nivel mundial impidieron masacres cruentas, sangrientas en varias ocasiones. Por eso uno de los objetivos más importantes de las dictaduras era callar la voz de las radios mineras, bombardearlas si era necesario. Esta radio tiene mucha historia. Yo no quiero hablar. Hemos vivido aquí y es otra cosa que otra gente lo vaya a saber, pero otra cosa es vivir. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canillas chaymantas, minero gira causa tuni, anaima y piscapuancho, soque tuyaitas atascai. Minero manta yuya kunki, minero gira causa kusar, y causa parir, canicus pasicus cani. Eso te lo cuento entre muchas otras historias de esos hombres que se habían hecho mis hermanos en poco tiempo, porque para mí fue un periodo que me marcó muy profundamente la vida.